En esta grabación de hoy voy a terminar ya de hablaros de los distintos puntos que se tratan en las conclusiones que se han publicado de la Comisión Europea sobre el asunto que tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los gastos hipotecarios. Porque realmente en ese asunto son muchas las preguntas que tiene que contestar este tribunal. No solo sobre cómo se tendrían que distribuir los gastos hipotecarios cuando se anula la cláusula que obliga al consumidor a pagar todas esas facturas, sino también sobre la comisión de apertura, sobre los plazos de prescripción y bueno, también sobre lo que voy a hablaros hoy, la condena en costas. El tema de la condena en costas es algo que nos está trayendo de cabeza a los abogados que nos dedicamos a este asunto de las cláusulas abusivas y del que poco a poco los juzgados parecen que van decantándose muchas veces por no establecer esa condena en costas a ninguna de las partes. Ya hace tiempo que precisamente tenía pensado hablaros de este caso de la condena en costas, porque precisamente no se trata de ninguna tontería sin importancia. Y además es algo que os preocupa a todos los que estáis en un asunto de este tipo. Y bueno, lógicamente también a los abogados que tenemos que bregar con este tipo de casos. Así que, aprovechando que en esas conclusiones también se trata este asunto de la condena en costas, pues voy a explicaros un poco cómo está la situación hoy en día. Por eso te animo a que te quedes conmigo un ratito más. Como ya es costumbre, me presento antes de empezar. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, antes de deciros lo que opina la Comisión Europea sobre lo que le preguntan dos juzgados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto de la condena en costas, quiero dejaros claro qué es esto de la condena en costas. Aunque voy a tratar de ser muy breve, porque ya os he hablado antes de este asunto en una grabación de hace mucho tiempo y en la que explicaba qué es la condena en costas y cuándo hay condena en costas. Cuando alguien se decide a acudir a un juzgado, siempre conlleva un riesgo. No solo el de que puede ganar o perder, sino que si se pierde un pleito, puede que a ese que pierde lo condenen a pagar los gastos que ha tenido la otra parte, la factura del abogado y del procurador del que ha ganado. Aunque, visto por el lado bueno, si ganamos un juicio, el que pierde también puede acabar teniéndonos que pagar lo que nos ha costado nuestro abogado y nuestro procurador. Pero a esto hay que añadirle que no siempre un pleito se gana o se pierde. Puede ocurrir que se presente una demanda y se estime parcialmente, lo que significa que se le da la razón, pero no en todo. Se podría decir que ninguno de los dos gana o ninguno de los dos pierde. En estos casos no existe condena en costas, por lo que cada uno tendrá que pagar a su propio abogado y su propio procurador. Pero a todo esto existen también excepciones. La ley permite que, aunque no se gane totalmente, también se pueda condenar en costas a quien el juez entienda que estaba actuando de mala fe. Y aunque la ley no lo dice, los tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo, también han establecido la posibilidad de que se condene en costas cuando a una de las partes le dan la razón, no en todo, pero en casi todo. Esto es lo que se llamaría una estimación sustancial. Y repito, no viene recogido en la ley, sino que ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha entendido que en estos casos también cabe condenar en costas. Bueno, pues toda la polémica que existe alrededor del tema de las costas viene sobre todo en aquellos asuntos de gastos hipotecarios. La cuestión es que en los últimos años hemos tenido muchísimos cambios de jurisprudencia, donde empezamos teniendo sentencias que cuando anulaban la cláusula de gastos condenaban a los bancos a pagar al consumidor la totalidad de las facturas que pagaron, incluso del impuesto de actos jurídicos documentados. Luego hemos pasado por quitar el impuesto, pero seguir abonando el resto de los gastos. Luego también se redujeron algunas facturas, sobre todo dependiendo del juzgado en el que estuviésemos, hasta que hace un año el Tribunal Supremo ha determinado
cómo se van a distribuir esos gastos, reduciendo enormemente al final lo que se puede reclamar en un asunto de este tipo. Hace un par de años, una sentencia de este tipo en un préstamo normalito podía terminar condenando a un banco a pagar unos 2.000 o 2.500 euros. Hoy en día estaríamos hablando de entre 600 y 800 euros. Y bueno, aún no sabemos cómo va a quedar este asunto, porque precisamente, como os he dicho, hace muy poco el Tribunal de Justicia Europeo pues va a tener que pronunciarse sobre este asunto y puede que vuelva a cambiar todo. Pero claro, a todos estos cambios tenemos que sumarle que con la creación de los juzgados provinciales de cláusulas abusivas, como están colapsados, un procedimiento puede durar, siendo optimista, unos 2 años, por lo que nos encontramos con que muchas veces se han presentado una demanda en una época en la que las sentencias iban por una línea y cuando nos toca el turno de nuestra sentencia, la jurisprudencia ha cambiado y el consumidor termina recibiendo mucho menos de lo que se esperaba. Pero lo peor es que, como ya no le estiman íntegramente la demanda, no hay condena en costas. Y claro, el problema está en que, aunque realmente ha ganado el pleito, entre gastos de abogado y procurador prácticamente sale perdiendo dinero, o lo comido por lo servido. Al comienzo de todo esto, era muy habitual que los juzgados entendieran que nos encontrábamos ante estimaciones sustanciales, de forma que, aunque no se daba todo lo que se pedía, sí se condenaba en costas al banco, porque al fin y al cabo lo principal era la estimación de la nulidad de la cláusula, y las cantidades que tenía que pagar el banco no dejaban de ser una consecuencia de esa nulidad. Bueno, pues cada vez son menos los juzgados y las audiencias provinciales que hablan de estimación sustancial y no están condenando a los bancos al pago de las costas, y están llevándonos a estos casos en los que a muchos consumidores no les trae cuenta reclamar al banco. Es evidente que cuando uno entra en un juzgado hay que tener siempre presente que existe un riesgo. Por eso yo personalmente nunca le digo a un cliente que su asunto está ganado. Y esto lo entienden todos. Pero lo que no terminan de entender es que ganen el pleito, pero al final terminen perdiendo dinero o quedándose como estaban. Y claro, aquí es donde entra esta cuestión que se le ha preguntado al Tribunal Europeo y que mientras dicta sentencia ha respondido la Comisión Europea. Si sería correcto que no se condene al banco en costas, aunque se le dé la razón al consumidor con la nulidad de la cláusula, pero no se le dé toda la razón con las cantidades que podría recuperar. Bueno, pues la Comisión Europea no dice que no sea correcto el sistema de condena en costas que tenemos establecido en nuestra legislación, sino que es perfectamente válido, pero entiende que los jueces, a la hora de interpretar las normas de costas, deben hacerlo conforme con los principios de efectividad y equivalencia. Algo que puede hacernos ver que habría que tener presente también cada caso en concreto, de forma que el coste de ejercitar nuestro propio derecho no sea tan alto que nos lleve a entender más favorable mantener una cláusula incluida en contra de la buena fe. No dice nada más, algo que en parte entiendo lógico porque al final estamos hablando de normativa interna de España. Pero a esto yo le añado que creo que este asunto se debería salvar bien haciendo una aplicación de esa teoría de la estimación sustancial que permite condenar en costas cuando se le da la razón a una parte en la mayoría de lo que pide, o bien, sobre todo en este tipo de asuntos de gastos hipotecarios, en los que además son asuntos puramente jurídicos, porque al final hay que analizar la cláusula y punto. Ni siquiera suele haber juicio, pues en definitiva son asuntos bastante claros y los bancos que siguen manteniéndose en la negativa constante, conociendo la mayoría de las sentencias que se dictan, creo que deberían ser condenados en costas por temeridad y mala fe. Esa excepción que dije antes y que sí está recogida en la ley. Bueno, pues ya con esto acabo con estas observaciones de la Comisión Europea que me ha llevado 4 grabaciones explicaros enteras.
Ahora, en este asunto quedará a conocer lo que opine el abogado general y después la sentencia, por lo que aún tendremos que ver en qué queda todo este asunto. Pero por lo menos espero haber sabido explicártelo y que te haya parecido interesante. Bueno, y antes de despedirme me gustaría invitarte a que te suscribas al canal en YouTube, seguirnos en Instagram o suscribirte a cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos, que son, creo que casi todas. Bueno, y para terminar, te digo la forma en la que puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.